Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista, noche de jueves y noche de periodismo, porque está con nosotros un muy respetado colega que es Ernesto Tenenbaum. En un día, sí, estoy charlando con él, en un día también muy particular, porque definitivamente los ejes de la información pasan por dos lados. Economía, se siguen conociendo datos muy complicados. Aumentó más del 4% el índice de precios mayoristas, el dólar con venta al final del Banco Central sigue allí, por encima de los 30 pesos, y el presidente que volvió a hablar, más que del tema de la economía, habló del tema de los cuadernos cuando estuvo en Jujuy, insistió con la necesidad de la investigación, y respecto de los cuadernos y la investigación, él dominó de los arrepentidos. Ahora ya funcionarios que aparecen involucrados cuando un empresario dice, pagué por un decreto. Una cosa extraña respecto del grupo más importante de empresarios de este país, que es Techint, el mismísimo Pablo Roca, que dice, yo no mandé a pagar, y su CEO, Luis Bendaza, que dijo, sí, se pagó porque no se resistían más las presiones, y todavía la permanencia del secreto de sumario, que hace que todo sea por trascendidos periodísticos. Digo, a esta altura del partido, la ansiedad de todos por saber qué es lo que sucede se da de patadas con saber exactamente qué tiene Boradío y qué tiene Stornelli a la hora de llevar adelante estos hechos. La información que hay y que sigue trascendiendo es que mañana se producirían 2 arrepentimientos más, y aquí la pregunta es, ¿hasta cuándo es el límite? ¿Quién más puede seguir aportando datos? Porque hoy uno de los funcionarios también empezó a involucrar a un sector muy crítico dentro del kirchnerismo, que es la Cámpora, con alguien que menciona 2 nombres de esta organización. Bueno, vamos a hablar de estos temas y de otros más con Ernesto, a quien ya recibo. ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Estoy pensando que ya al final no te puedo preguntar, nos morimos de qué pasa, pues supongo que seguirás sosteniendo lo mismo que cuando viniste hace... Que creo que nada. Así que no vale la pena, no vale la pena. Bueno, ¿arrancamos? ¿Cuánto trabajo, no? Sí, mucho. ¿Cómo lo estás viviendo? A partir del dominó, no de arrepentimiento, sino Cuadernos Cabot, Nación y todo el proceso judicial. A ver, en principio vivo con la con la obligación, me siento forzado a poder tratar de ordenar tanta información, porque nosotros tenemos el trabajo en la mañana, tanto vos como yo, de contar a los oyentes de una manera más o menos ordenada y de una manera medida y sin excitación qué es lo que está pasando. Entonces eso te obliga a muchísima lectura, a muchísima consulta de fuentes y a tratar de entender cuál es la lógica de lo que está ocurriendo, porque es tan grande la avalancha de información que es muy difícil primero encontrar la lógica general y luego destacar de cada día qué es lo importante y qué es lo secundario. Por ejemplo, si vos abrís los diarios en este momento, los portales, lo que más se destaca es algo que realmente es muy importante, que es que el secretario de Almedina, Martín Larraburu, en su confesión, en su arrepentimiento, contó que le daba plata a José Otavis, a Andrés Larroque y a una persona que ya murió, que era una persona muy importante en la política argentina, que era Juan Carlos Mazón. Ahora, esto a mí me resulta importante, pero secundario al lado de un hecho que hoy para mí tiene una relevancia que es muy difícil de exagerar. Es decir, uno de los hombres más poderosos de la historia del país, que es Pablo Roca, frente a un auditorio bastante multitudinario, admitió que su grupo económico pagó coimas. Él puede decir, yo no ordené, bueno, en todo caso verá la justicia si él ordenó o no, pero esa admisión pública tiene una relevancia en respecto de los problemas serios, patológicos que enfrenta o que afecta a la estructura de poder de la Argentina, que es enorme. Y cuando vos abrís un poco el panorama y ves cada día, con lo que vos bien definías como una ficha de dominó, es algo que no se termina nunca. Entonces, lo primero que, si yo tuviera que... La primera pregunta que yo me hago es si esto es cierto o no. Para mí es la pregunta madre. Uno escucha, el otro día lo escuchaba a Larroque hablando con Marcelo Slotto diciendo, esto es la embajada norteamericana, es una persecución, es todo mentira. Y yo no creo que sea todo mentira. Creo al revés, que la inmensa mayoría de lo que se está contando en este momento en los diarios sobre cómo se manejaban las cuestiones desde Néstor Kirchner para abajo, pasando por Devido y todo ese área, pero abrumadoramente cierta. Empiezo a tirar de algunas cosas que vos estás diciendo y me quedo con esta última. Me pasa igual, siento que la estructura era así y que se había denunciado y que se había dado datos, que había una estructura formalmente hecha para esto, es decir, para tomar necesidades públicas, inventar empresas que satisfaciesen esas necesidades públicas, amigos y retorno. Ahora mi pregunta es que siempre queda hasta ahí. ¿Con el conocimiento de Néstor y Cristina en la dirección, en permitirlo o qué? En el caso de Néstor yo no tengo ninguna duda. Y en el caso de Cristina se abren 2 posibilidades. O no sabía y entonces su aptitud para conducir un equipo es nula, o sabía y es cómplice.
yo tiendo más a pensar que sabía que quizá no era la organizadora o la jefa, sino que se beneficiaba de algo que veía alrededor, porque era muy difícil de no ver. Nunca hubo una explicación medianamente sensata de la riqueza que tiene la familia Kirchner. La única explicación que hubo fue: soy una exitosa abogada. Entonces, frente a todo eso, pero mira, hay algo que a mí me marcó mucho en la comprensión de esto, que viste que a veces uno no se pone a investigar todo, a veces habla con colegas, habla con fuentes, y a veces en algunos temas uno se pone a investigar en serio. A mí me tocó eso con la tragedia de Once. La tragedia de Once yo la investigué desde antes que se ocurriera, porque un día un dirigente muy noble que tuvo la política argentina, que se llama Eduardo Macaluce, que era diputado nacional, era docente, fue diputado nacional, y cuando terminó diputado nacional, ¿sabes lo que hizo? Volvió a ser docente. Y cuando era diputado, un día tomamos un café y me dice: tenés que conocer al Pollo Sobrero y a la gente del Tren Sarmiento, porque lo que está pasando ahí es horrible. Y yo en ese momento estaba en TN y empezamos a meter cámaras con la ayuda del Pollo Sobrero clandestinamente a mostrar cómo estaban las vías, los tableros de control, los vagones. Y después empezó toda una cobertura muy fuerte de lo que pasaba en el Tren Sarmiento. ¿Te acordás que se veían los vagones con la gente colgada, viajando en los techos, los pisos de los vagones agujereados? Y esa cobertura empezó porque la gente se rebelaba. Hay un momento que explotaba de bronca. Y había como puebladas, sucesivas puebladas, que el gobierno de entonces decía: esto es el trotskismo, esto es Pino Solana, esto es el Pollo Sobrero. Lo pusieron preso el Pollo Sobrero por eso. Entonces, cuando se produce la tragedia, se produce además, había tantos anuncios que se iba a producir, informes de la CNRT, informes de la Sindicatura General de la Nación, accidentes previos. ¿Te acordás el tren que choca en Flores porque no andaba la barrera? Sí, claro. Contra un colectivo? Y cuando se produce el choque, es la historia de un choque anunciado. Si yo la escucho ese mediodía a una dirigente gremial, Mónica Slotauer, gritándole: Schiavi, explícame qué hiciste si te avisamos que iba a pasar, y se me ponía la piel de gallina. Cuando Bonadío empieza a investigar esta historia, la causa, el expediente, el fallo de procesamientos, que para mí es muy sospechoso que en aquel momento deja fuera debido, pero en el fondo de la cuestión son como 3.000 páginas, yo las leí todas. Y lo que muestra es lo que se ve ahora en causas que fueron menos graves porque causaron menos muertos. Un grupo de empresarios, los siriglianos, un grupo de funcionarios, un secretario de transporte, otro, que no se conocían entre sí, con lo cual la política era de arriba, era de debido, que hacían un entuerto para que un montón de plata de los subsidios se derivara a otra cosa, a la política, a empresas secretas de este grupo de empresarios, etcétera. O los bolsillos de cada uno de ellos. Claro, entonces vos ves frente a todo esto, ¿y quién no sabía de todo esto que sabíamos nosotros? ¿Nadie sabía que iba a chocar ese tren? Entonces, cuando uno veía todo eso, y además pasaba que en este juicio, en el juicio de Once, se da que no estaba Macri de presidente porque Bonadío los procesa cuando estaba Cristina. La Cámara Federal confirma procesamientos cuando estaba Cristina. El Tribunal Oral condena cuando estaba Cristina. Recién la confirmación en Cámara de Casaciones cuando está Macri. Son fueros distintos, jueces que no se conocen. El otro día se lo pregunté a Aníbal Fernández y dijo: yo no tengo nada que objetar de ese juicio. Eso que se ve en transporte, después se ve en vivienda con sueños compartidos. Claro. Después se ve en la manera en que se argentiniza YPF. Después se ve, y en cada una, Vudú. A mí me tocó entrevistar, ¿te acuerdas que en TN lo entrevisté a Vudú? Más allá de la máquina de hacer billetes, la empresa de Old Fund, no existía, 3 empleados. La primera factura 6 millones de pesos por una consultoría que no era necesaria. La segunda de 100 millones para imprimir las boletas de Vudú y Cristina. Entonces, vos ves todo ese panorama y ahora lo ves ya con nombres, apellidos, empresas, testimonios, confesiones. Es más de lo mismo, son detalles que tienen mucha más entidad. Es una palabra bien Carrió, es una matriz de pensar el poder público, ¿no? O sea, hay algo que a mí me sorprende. Con un nivel de patología, porque viste, todas las sociedades y todos los poderes tienen un dilema con la corrupción. O con la plata no del todo justificable. Si vos sos extremadamente ético, es una carreta que no arranca. Y si vos sos extremadamente pragmático, y te la llevas todo y nada funciona. Entonces es un dilema. Hay un dilema en toda la democracia con eso, siempre. Claro. Ahora, la imagen que da Uberti de Kirchner pateando un bolso porque había pesos y no dólares, y los billetes volando por el escritorio, eso más la imagen de Kirchner abrazando la caja de seguridad, más los hoteles que de repente aparecen de la nada, más todo eso, muestra un nivel de patología que no tiene que ver con a ver cómo hacemos para que haya una campaña, tiene que ver con algo casi como un fetiche. Bueno, yo un poco se lo preguntaba a Federico Delgado anteayer cuando estuvo acá en el programa, que los tiene enfrente, y él me caracterizaba distinto a los involucrados. Me decía, es muy distinta la actitud del empresario, que llega petulante, que llega acostumbrado a dar órdenes y que en la empresa se responde,
y que ante el menor temor de la cárcel cuentan. A la política que, al igual que en el Brasil, mantiene una suerte de pacto de silencio corporativo no menor. Y me parece que, salvo Berti, que leyendo su declaración, accedía a la declaración, me parece que hay más de despecho, hay que mirarlo más desde lo psicológico que de una suerte de arrepentimiento. Bueno, a mí en el caso de Uberti hay una frase que me parece de lo que trascendió, ¿no? Que me parece que es muy explicativa de todo lo que está pasando, que es después de la muerte de Kirchner fui un paria. Es que lo fue. Por eso yo miro la declaración de la Reburu de hoy, ¿qué pasa con Otavis? Que es otro paria hoy. Porque La Roque seguramente no cuente nada, además tiene todavía la protección de los fueros. Otavis lo van a ir a buscar muy rápido. ¿En cuánto tiempo y qué cosas cuenta un hombre que también es un paria? Ahora, de cualquier manera, Uberti viene de la política, y ya habló. De alguna manera Centeno era un chofer, no era un empresario, venía del lado político. También un lugar muy marginal, pero venía del lado político. Wagner era un empresario, pero que era lo que venía de Santa Cruz. Es mucho más parecido a Cristóbal López que a Roca. Y Larrauru y Abal Medina también son del lado político. O sea, empieza a haber testimonios que donde el lado político se quiebra, que en realidad está quebrado, como dice Uberti, desde que murió Kirchner, porque son todas como hilos sueltos que van quedando. Y además vos no sabés cuál es el que sigue. Todos están mirando, bueno, ¿quién es el que sigue? ¿Cuál viene? Hay un después? estado de desesperación enorme. Te pasará a vos que te preguntan, te dicen, estaré... Primero la pregunta, ¿estoy en los cuadernos? Cuando ya los cuadernos se publicaron es, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Te hace algún tipo de ruido? Que insisto, no podemos saberlo porque está en secreto sumario, la discrecionalidad con la que se tomaron algunas decisiones, detenido no, Larraburu sí, Abal Medina, pero mejor dicho, Larraburu detenido, Abal Medina no. Mira, yo cuando empezó esto escribí una nota que se llamaba El riesgo de que todo termine en un papelón. En Infobae. Porque cuando empezaron a testimoniar, el primero fue Calcaterra, después Sánchez Ballesteros, se llama el empresario que en ese momento era famoso y después quedó subsumido en todo esto, y él empieza a liberar rápidamente, Bonadío, a los empresarios más cercanos al macrismo. Yo dije, entonces, ¿cómo es? Los empresarios quedan manchados, sus acciones a nivel internacional caen, todo eso, pero van saliendo y entonces queda todo concentrado en el ala kirchnerista. Otra vez estamos en lo mismo. Hoy me parece que es una dinámica tipo bola de nieve, que puede haber arbitrariedades, que puede haber hechos que son discutibles, pero que es una bola de nieve que no para, y entonces, qué sé yo, si la bola de nieve genera que de repente aparece Paolo Roca diciendo, nosotros pagamos coimas. Mira, hay una periodista que no es muy conocida porque es de gráfica, pero que hace un laburo, no sé si tan bueno, pero casi tan bueno como Hugo con Adamón, que es Emilia Delfino en Perfil. Y que viene investigando a Techint con las dificultades. Ahora todo el mundo dice Techint. Hace 15 días era casi prohibido. A tal punto que cuando La Nación publica el bombazo que tiene, omite hasta el allanamiento a Techint. En cambio, Infobae es el que lo publica. Y Emilia Delfino venía contando varias cosas. Por ejemplo, que en Techint había todo un piso destinado a la plata negra, que lo manejaba Zabaleta. Que ese piso no entraba cualquiera. Las tarjetas servían para todos los pisos, menos para ese. Que ese piso fue desarmado una vez que estalla el escándalo, que hubo mails borrados, que hay una causa abierta por manejo de plata negra y coimas respecto de Techint en Italia, que los fiscales vinieron acá y los fiscales argentinos no querían allanar, que hay causas abiertas también vinculadas al caso Odebrecht que involucran a Techint. Entonces, porque uno piensa, el problema en la Argentina es político, es empresarial, es por todos lados. Donde vos tocas, hay un problema que se llama Macri con su dificultad para gobernar la Argentina y sus vínculos, y que saliendo de esta matriz, un problema que se llama Cristina, que está en medio de todo esto, un problema que se llama Paolo Roca, que es, otra vez, el principal grupo económico de la Argentina, por ahí el más eficiente. Hoy en Vaca Muerta son los que son estrella en producción de gas, y en el medio ese piso que estaba y de repente desapareció, y todos los vínculos internacionales que tiene con escándalos y empresas offshore, etcétera. Y entonces vos ves, cuando en estos días vemos como nunca antes, o como pocas veces antes, las características patológicas de la estructura de poder de la Argentina, que donde vos lo ves está, porque antes decíamos, bueno, se decía, por ejemplo, con el tema López, se sabe quién cobra y no se sabe quién paga. Bueno, ahora se sabe quién paga. No se sabe. Y no es solamente grupos económicos que tienen que ver con Cristóbal López o Horacio Báez. Es el grupo económico más importante de la Argentina. A mí, a propósito de eso, ayer alguien me decía, es muy similar a Odebrecht. ¿Te acordás que Odebrecht tenía montada, y esto se probó en Perú, en Sudáfrica, que había una estructura muy sofisticada
para armar el sector coima o el sector negro o el sector etcétera, etcétera. Y ayer alguien me decía, se replica mucho con lo que está pasando con estas primeras declaraciones de las en este grupo empresario. Mira, yo me canso de recomendar la miniserie brasileña El Mecanismo. No sé si vos la viste. No, no la vi. Andá ahora en un rato y ponete a verla. Porque cuenta la investigación de esto, de cómo de un cambista va saltando hasta que un día canta uno de ellos, un Wagner canta. Y insiste con una idea. El PT se quejó mucho por esa miniserie, porque bueno, el PT es un actor central de toda esa historia. Pero injustamente se quejó, porque hay un momento donde se ve a Ezio Neves y a Temer conspirando y diciendo, bueno, si Dilma no frena esto, la volteamos. Y hay momentos donde se ve a Odebrecht diciendo, nosotros ponemos plata para todos los partidos políticos. Es política de la empresa y todos los mecanismos para tratar de frenar la investigación. Y cómo hay un entramado de empresarios del establishment tradicional con políticos recién llegados o de larga data, que ya es muy difícil decir a mí me extorsionaron. La visión que dan los empresarios, a mí me extorsionaron. Cuando vos sos un empresario muy poderoso, primero podés decir que no. Y segundo, es un sistema. El empresario ofrece o el funcionario pide. Y en qué momento ya es tan natural que ni siquiera es necesario que alguien pida u otro ofrezca. Es bueno, cuánto va, viene, etcétera. Y a mí me parece mucho más creíble esa visión del mecanismo donde todos están involucrados que la visión donde hay una víctima extorsionada y no tiene más remedio. A ver, Calcaterra. Calcaterra recibió el soterramiento del Sarmiento, el kirchnerismo, recibió la central termoeléctrica del Senada, estaba dentro de los que iban a hacer el tren bala. Entonces, vos ves todo eso y decís, no sos una víctima, es como una cargada. Sí, bueno, ayer vi el comunicado de Arroyo, si no me equivoco, que decía, sufrimos tal presión y teníamos tantos tantos empleados que no tuvimos más remedio que hacer esto. Suena como que estuviera hablando yo de la presión que me ejerce el FBI. No hay una disparidad tan grande, ¿no? Y me parece que además el testimonio de Wagner, por ejemplo, cuando dice cómo se reunían, cómo se repartían las obras, Bonadío tiene un gran dilema con esto, porque en los próximos días o las próximas semanas va a tener que decidir los procesamientos. Entonces, si los primeros arrepentidos, el caso clave para mí es Calcaterra, dijeron esto fue una extorsión, y él cree esa versión para todos los empresarios quedan todos libres. Todos. Ahora, si la versión que él cree es la de Wagner, diciendo esto no fue una extorsión, nos sentábamos y dividíamos, entonces Calcaterra es un mentiroso. Se arrepintió, mintió, con lo cual su situación procesal se agrava. Porque implica un segundo delito. Exactamente. O sea, pero esto está específicamente en la ley. Tenés el primer delito de la coima y el segundo delito en la delación premiada haber mentido, que supone una prisión preventiva inmediata, o sea, cuanto menos la restricción de la libertad inmediata, ¿no? Ahora, después hay otra cosa que a mí me impacta también, que vos escuchás a muchos dirigentes o militantes del kirchnerismo que siguen diciendo esto es una conspiración porque nosotros somos de izquierda o porque somos antinorteamericanos. La embajada norteamericana, como quieren romper la unidad latinoamericana, es lo mismo que pasa con Lula. Incluso se lo escuché a gente que yo respeto mucho como Adolfo Pérez Esquivel, en un tuit. Y yo, la verdad que lo que yo recuerdo, y a vos te debe pasar lo mismo, que cuando en la Argentina se empieza a investigar la corrupción fuerte como un gran eje del trabajo periodístico, no era para investigar a un gobernante de izquierda, era para investigar a Menem, que termina detenido por esto. Con lo cual empieza de mucho antes. Y el primer bombazo en la investigación de la corrupción fue una nota de Berbisky sobre cómo se pagaban coimas para ingresar, cómo le pedían coimas al frigorífico Swiss para ingresar maquinaria a la Argentina en la época de Menem. Después, todos hemos visto cómo Collor de Mello cayó en Brasil, denunciado de corrupción, y era un hombre de derecha. Y hace muy poquito vimos cómo caía Rajoy, que es del Partido Popular, la derecha española. Y antes vimos por otras razones cómo caía Nixon. No solamente los dirigentes que tienen problemas con la corrupción o con el abuso de poder son dirigentes de izquierda. Salvo que alguien crea que porque alguien es del campo nacional popular o tiene un discurso de retórica norteamericana, eso le da una protección per se, y entonces no se puede hablar de eso porque uno es funcional a no sé quién, a no sé qué poder. Bueno, es un poco la posición con quien yo discutí amablemente, que es de Juan Grabois. ¿Qué le está diciendo? No me cabe duda del altísimo nivel de corrupción del kirchnerismo, pero lo que se está haciendo es un aprovechamiento con el partido judicial, dice él, para exterminar al kirchnerismo y desbalancear el sistema democrático. Entonces es más alto el valor de sostener
un bipartidismo o una opción potable a investigar la corrupción. ¿Funciona así este razonamiento? Es una opinión con la que yo no estoy de acuerdo, pero es una opinión. A ver, yo prefiero pensar que si la cúpula del kirchnerismo hizo todas estas cosas, que siga siendo el referente de la oposición al macrismo o el referente de la posibilidad de una unidad latinoamericana, debilita a esa postura. Entonces, lo que debería ser el movimiento popular, entre comillas, si tal cosa existiera, cosa que es una cosa más, qué sé yo, es como para charlar largo, es establecer una alternativa frente a esto que lo ha manchado tanto. Mientras esto se mantenga, es como un tumor para cualquier política alternativa, popular, progresista, distribucionista, estatista o como la quiera llamar. Ahora, en todo caso, es una opinión de Grabois. Después están los hechos. Y después cada cual tendrá su opinión. Él tendrá, y me parece que para la mayoría de la sociedad, ver todo esto de esta manera, y bueno, compara con cómo vive, para un dirigente social, contar cuántas cloacas se podrían haber hecho con esa guita que se robó, cuántas viviendas se podría haber hecho, cuánta urbanización de villas se podría haber hecho, cuánto asfalto en barrios populares que no hay asfalto, todo lo que se podría haber hecho si no se hubiera robado tanto. Y eso es algo que, qué sé yo, ¿cómo defendés una cosa así? ¿Cómo es la percepción social del tema? ¿Impacta o no impacta? Porque la gran discusión es, a nadie le importa esto, es el 19% de inflación acumulado, es el 30% del dólar. ¿Qué te pasa con eso? No lo tengo medido, pero yo confío en la gente. Yo creo que hay una visión que es muy gorila, o sea, muy antipopular, que cree que a los pobres lo que les interesa es solamente su nivel de vida y si los gobernantes son corruptos no les importa. Y yo creo que la gente es buena, que la gente es honesta, que la gente labura. Entonces cuando ve estas fiestas le da mucha repulsión. Después habrá algunos que dirán, ante las opciones que le presenta la democracia, que hoy está nuestra democracia presentando opciones, la verdad, bastante débiles, y tendrá que elegir. Y elijo este gobierno que no sabe cómo gobernar, o elijo los otros que son claramente han robado muchísimo, pero cuando estaban yo estaba mejor. Y bueno, será una opción, si no surge una tercera, que cada cual la elegirá sobre sus valores, otro por ahí votar en blanco. No sé cómo va a elegir eso cómo va a influir en términos electorales, porque insisto, las elecciones es un sistema de opciones. Pero no tengo ninguna duda que la gente ve esto y le genera repulsión. Y en todo caso, si no fuera así, esos son los grandes desafíos para la sociedad argentina. Yo, cuando pienso hacia atrás y pienso las personas que uno respeta que nos gobernaron, y vos decís Alfonsín, o vos decís Cilia, o vos decís San Martín, son todos tipos que no afanaron. Y cuando hay un dirigente que afana, o un presidente que afana, o que roba, o que se construye un hotel y no lo puede justificar, etcétera, es tan desintegrador para una sociedad. Porque finalmente es como un padre frente a hijos, que te ven, te imitan, ven si tiene un ejemplo o no. Es como una conducta la que tiene un líder, que uno puede de repente que te vaya mal gobernando, como Alfonsín, que terminó mal. Pero es un tipo que nunca perdió el respeto de la gente. Entonces, a mí me parece muy importante eso. A mí me da una curiosidad casi, y apelo a tu formación en psicología, me da una curiosidad personal, humana, sobre este tema. Cuando Cristina dice no robé y no puede justificar siquiera su declaración jurada, ¿crees que lo cree o crees que lo actúa políticamente? No lo sé. Yo tengo simplemente una intuición. Yo creo que ella está mintiendo. Yo creo que ella en algún caso debe pensar, pero es toda una especulación, ¿eh? En algún caso debe pensar, no seamos hipócritas, la política se hace con plata, con mucha plata, y hay que pedir en algún momento, y el que le dice esto, no reconoce esto es un hipócrita. Debe pensar en algún momento que se pasaron de rosca, y que el que se pasó de rosca era Néstor, y que ella no se encargaba de eso y no sabía todo lo que pasaba. Debe pensar al mismo tiempo, no debe verse a ella misma con sus caprichos, como el hotel, lo que surge la declaración del hotel, la forma de vestir, toda esa cosa que vos la ves de ella que no es habitual. Y después debe ver de ella algo que también es verdad, que cuando muere Kirchner, ella toma algunas medidas para cortar algunos hechos de corrupción. Por ejemplo, la gestión de Kicillof, para mí, y de todo su equipo, en energía, en obra pública, que le va recortando a debido a algunas cosas, es una gestión, salvo que me sorprenda mucho, que me parece que ha sido limpia. Es lo que yo decía, si esta denuncia recayese sobre Kicillof, y la verdad que la sorpresa sería... O sea, Kicillof o Filmus... Claro, no te la creo, no da de ninguna... El punto es debido, ¿no? O sea, y ahí vuelvo a lo que te decía al comienzo. Debido y la cobardía de los demás, ¿no? Porque así como yo te digo que Kicillof limpió mucho, si limpió es porque vio que había estado sucio.
Entonces, ¿por qué ahora no hablan? ¿Por qué si ellos saben que eso pasaba, no hablan? Leopoldo Moró, uno puede discutir, yo hubo épocas que estuve de acuerdo con él, otra vez que no, me parece un dirigente de la democracia. Me parece injusto que se lo estigmatice, él tiene derecho a ser kirchnerista en esta etapa de su vida, como cualquiera. Y siempre fue limpio, nadie le puede acusar a él de haber sido un chorro, haberse enriquecido. ¿Por qué no dice esto es una porquería? Esto no tiene nada que ver con lo que Alfonsín nos enseñó. ¿Y por qué crees que no lo dice? Por especulación política, por obediencia, por pertenencia a un espacio que les da una identidad, porque los que participaron abre un mar de preguntas, y entre los que no participaron, me parece que el kirchnerismo, ¿vos viste la mirada de Cristina sobre la cronista que la molesta con el micrófono en el momento que ella sonríe y cuando ve el golpe, que es un golpe sin querer, la mira así? Hay mucho miedo a esa mirada. La manera en que Cristina fulminaba y corría del paraíso a gente e inmediatamente era enemigo para todos, o bendecía, todo eso funciona en ese círculo político como pocas veces yo lo he visto en un círculo político tan mayoritario. Bueno, tan yo creo importante. que eso verifica inmediatamente el Ugarte. Insisto, cuando se conozca entera la declaración, vos lees a un tipo humillado, dejado de la mano de Dios, y que dice, aparte del miedo de ir preso, que está diciendo, ahora viene mi venganza. Esta es la impresión que yo me llevo. Sí, o yo no voy a ir preso por estos tipos que me dejaron en banda, en todo caso eso. Ahora, uno habla de kirchnerismo porque la verdad que esto muestra, es como la autopsia de un cuerpo lo que estamos viendo. Después, el problema es también la Argentina, ¿viste? Porque yo me acuerdo cuando estaba Cristina que muchos la odiaban. No, realmente no me pasaba a mí me generaba muchísima curiosidad. Mira, algunas cosas me daban bronca porque ella era muy pendenciera, entonces uno se enganchaba con eso, pero me generaba mucha curiosidad y en los últimos tiempos ya veía que las cosas se le iban de las manos. Y discutía con mucha gente que era furibundamente antikirchnerista y yo decía, ¿ustedes creen que el problema es Cristina? Hagamos una apuesta. Van a ver que el 2015 se va. Y veamos si el problema era solo Cristina. Porque si el problema es Cristina, la corres a Cristina y el país va a andar bien. Pero eso también lo pensaba con Menem. Y lo pensaba con De la Rúa. Y lo pienso con Macri. Hay un problema que vos mirás hacia atrás y el destino de los presidentes argentinos es ser morfados por la realidad compleja, difícil, indómita de esta sociedad y su incapacidad para establecer políticas que la vayan conduciendo en situaciones que son difíciles. Entonces me parece que hay un problema que se llama Cristina, claramente. Hay un problema que se llama Roca, que quizás sea más importante que el problema de Cristina, porque Roca viene desde hace muchísimos años haciendo negocios de una manera u otra. Si vos abrís la discusión sobre qué pasaba en la dictadura con el grupo Techín, el grupo Macri, hay otro problema que se llama Macri, en su incapacidad para gobernar la Argentina en este momento, o sus enormes dificultades, para ser más preciso, pero también en su historia, respecto a de esta historia. Y te digo que en estos días yo estaba releyendo Mafalda, y vos ves en la década del 60, Mafalda opinando sobre los problemas actuales. En la década del 60 en Estados Unidos estaba la guerra de Vietnam. En Alemania estaba dividida por un muro que ya no existe. España estaba gobernada por Franco. En todos esos países todo eso ya no existe. En la Argentina tenemos la inflación. En la Argentina tenemos la inestabilidad, tenemos la incapacidad de exportar. En la Argentina tenemos los problemas que muchos otros países ya solucionaron. Y entonces nosotros hacemos hincapié hoy porque estamos todos muy como tomados atrapados, tomados, apasionados por el material informativo y periodístico y por la podredumbre que se vivía en esos casos y la falta de respeto al pueblo que había en todas esas decisiones. Pero, qué sé yo, vos ves, no sé, yo muchas veces veo los intereses de las LEVAX y la guita que se va en eso. Y lo que a la gente le cuesta vivir, y es otro tipo de... Por eso yo decía al principio, digamos, inflación, lo que está pasando, y dame tu mirada sobre la reacción frente a la crisis que intentó maquillarse con terminología meteorológica. Viste que tuvimos una semana que eran tormentas, viento en contra. Hoy creo que el presidente habló otra vez de tormenta de frente, o sea, seguimos con la meteorología. ¿Ves que reaccionan entendiendo que se equivocaron y que tienen que hacer otra cosa? ¿O ves que persisten en lo mismo? No, yo creo que se dan cuenta que se equivocaron. Y me parece que hoy están, hoy rezan, como rezamos todos. ¿Por qué? Porque la Argentina está en una situación muy delicada y otra vez, ¿cuánto es Turquía? ¿Cuánto es Cristina? ¿Cuánto es Macri? Es una discusión poco relevante, pero que Cristina y Macri tienen responsabilidad de lo que pasó sin duda y que las medidas que tomaron
fueron irresponsables. Bueno, Macri dijo, yo pequé de exceso de optimismo. A mí me dio risa eso, es decir, le violamos el cepo pensando que venían inversiones. Me dio risa y un poco de tristeza porque es como que un piloto de avión dice, no chequea todo y sale. Y peca de exceso de optimismo, pero yo no me subo ahí ni loco. Y un poco pasó en estos tiempos. Ahora, hoy la situación es súper delicada, está todo como atado con alfileres. Y el gobierno tiene una chance de ordenar un poquito las cosas. No sé si de ganar las elecciones, pero de ordenar un poquito las cosas. Si aguanta con el dólar más o menos, vendiendo pocas reservas, unos meses, y si los efectos benéficos de la superdevaluación que hubo este año se empiezan a sentir, en un momento empiezan a llegar divisas y toda la presión alcista que hay del dólar se puede empezar a controlar y vos tenés el año que viene un año mucho más aliviado que este. Más el rezo del campo, ¿no? O sea, más el rezo del campo, que haya una cosecha importante. Bueno, todas esas cosas puede darse. Eventualmente, raspando, podrían ganar las elecciones. Yo hoy creo que si hoy hubiera elecciones, lo que guiaría el voto de la gente sería el descontento con el gobierno, la idea de castigar. Pero quiero verlo también. Y de repente pasa eso. Ahora, vos viste lo que pasó con un día de inestabilidad en Turquía. Tuvimos una semana horrible que pareciera estar terminando un poquito más tranquila, pero fue una semana horrible. Y así como la subida de tasas fue otra, es como una situación de extrema vulnerabilidad. Se produce una fuga en masa de capitales y tenés otra vez un problema de devaluación fuerte, otra vez tasas altísimas, otra vez extendida en el tiempo la recesión y claramente un escenario para que el año que viene Macri salga del poder con una derrota fuerte, ¿no? Vos dijiste esto, bueno, ahí de vuelta. Si hoy hubiera elecciones, comparto el diagnóstico, me parece que el voto se dirigiría hacia el castigo por la gestión. ¿Canalizado en? Y la persona que hoy más está planteada como a quién votar para castigar a Macri es Cristina. Claramente es así. Dentro de un año no lo sé. La persona que mejor estaba plantada para castigar a Cristina era Macri, y por eso Macri ganó las elecciones. ¿Aún con cuadernos? Es una gran duda, porque vos ves las encuestas, algunas preguntas generales, y por ejemplo, gente que dice que la última cuenta de Sinopsis, que fue una referencia por decir cualquiera, pero pasa, salvo en una o dos que plantea que Cristina está creciendo fuerte antes de los cuadernos, en general no se ve eso. 60% de la gente dice que jamás la votaría a Cristina y 60% de la gente dice que jamás la votaría a Macri. Y sin embargo, Macri y Cristina son los dos candidatos más fuertes en este momento. Si vos preguntás, ¿usted prefiere seguir con Macri, volver a Cristina o que haya una tercera opción? Gana muy claramente que haya una tercera opción. Ahora, cualquier nombre que vos le pones a eso, esa se va para abajo. Entonces, hay mucha gente en el peronismo que cree, y yo creo que con razón, que Cristina divide al peronismo y que si Cristina se corriera, el peronismo se unificaría, haría un PASO y le ganaría muy fácil a Macri. Y entonces el candidato a presidente podría ser alguien muy cercano a Cristina como Rossi, o podría ser alguien un poco más lejano como Felipe Solá, o uno muy lejano como Urtubey. Pero pelearían en ese caso, se unificaría y Macri sería derrotado. Es un escenario de pesadilla para Macri en términos de eso. Por eso Macri necesita tanto de Cristina. Claro. Pero además sería bueno para el país que el peronismo tuviera un candidato que no tuviera tantos bolsos en la espalda. Porque si la sociedad termina votando... Porque además, mira, el otro día hablaba con un dirigente kirchnerista que la conoce mucho, que estuvo peleado, que no está cercano, etcétera. No es ese, es otro. Entonces hay varios que estaban peleados. Todos te dicen, me llamó ella y le canté las 40 y entendió. Y claro, uno piensa... Sí, cómo no. Entonces vos le preguntás a esos, no a los que están en la mesa chica de ella, le preguntás, ¿y si ponele que Cristina ganara? ¿Vieron a Cristina que aprendió de su historia, moderada, el león herbívoro que intentó ser Perón en el 73? ¿O vieron a Cristina revanchista, vengativa? Ahora van a ver, si ustedes me quisieran meter presa, yo voy a ir por más y van a ver lo que les pasa. Lo que dijo ayer uno de los diputados que dijo, vamos a aplicar eso a ustedes con más rigor lo que ustedes nos están aplicando a nosotros. Y esta persona dice, no, Cristina aprendió. Cristina es moderada, Cristina va a hablar con Clarín, Cristina va a dialogar con todo el mundo. Se aprendió que el sectarismo es el nudo de la enfermedad y la derrota. Yo salgo de esa reunión y veo la presentación de Cristina donde dice que Diego Cabot es el jefe de un grupo de tareas, o sea, es como Astiz. Sí, claro. Y entonces vos ves a Cristina, es la misma Cristina de siempre, que te dice que el problema de 11 fue un Motorman y no el choreo, que te dice, y bueno, entonces... Otra vez tenemos un problema que se llama Roca, un problema que se llama Macri y un problema que se llama Cristina. Y un cuarto problema del que quiero que hablemos, que es el Poder Judicial. Porque digo, viste que en los modos de desacreditar
los cuadernos de Cabot no están, son fotocopias. Y se iban cayendo una atrás de la otra hasta transformarse en abstractos, porque hoy los cuadernos es casi una prueba abstracta. Un chofer no puede escribir tan bien, dijo Estela. Bueno, yo la verdad que lo dije con mucho dolor, porque lo dice nada menos que Estela, ¿no? Sí, pero es una comentario muy clasista, ¿no? Es muy impactante. Ahora digo, el nuevo achaque son Bonadío y Stornelli. Y Bonadío y Stornelli son personajes muy polémicos y muy controvertidos. Ya Bonadío, de la manera en que fue designado, era el secretario legal y técnico de Corach, y de ahí pasó a ser juez federal. Era uno de los jueces que se llamaba los jueces de la servilleta. Lo que pasa es que no todas las personas hacen todo el tiempo todo mal o todo bien. Hay además, claramente, yo percibo una animosidad de Bonadío respecto de Cristina. Y de Cristina respecto de Bonadío. Hay alguna cosa como una tensión personal fuerte. Lo que pasa es que por ejemplo, Bonadío en la última etapa del kirchnerismo hizo algo que estaba muy bien. La investigación que hizo por la tragedia de Once es una investigación que a mí me resultó ejemplar. Y yo la leí con mucho prejuicio porque era Bonadío. Entonces, hay veces que esta dinámica, más allá de los personajes que las protagonizan, pasan a ser como instrumentos de otra cosa, de una dinámica que los va empujando. Yo no sé si Bonadío hubiera querido meter en todo este despelote a Techint, pero apareció un cuaderno y el cuaderno disparaba para todos lados. Y cuando empezaron a aparecer arrepentidos, empezaron a disparar para todos lados. Y una vez que dispara para todos lados, se produce esto. El juez Moro, con todos los cuestionamientos que hace el PT, es un juez más limpio, más de fuera del sistema político. Y uno hubiera preferido que fuera un juez justiciero, fuera una estracera, fuera lo que Moreno Campo era cuando era el fiscal adjunto. Sí, o un juez fuera de la capital federal, menos contaminado con tantos años, que cayera la competencia, no se me ocurre dónde. O la Cámara Federal que jugó a los excomandantes. Claro. Lo que pasa es que la justicia fue muy manoseada. Y si no hubiera sido Bonadío, otro juez hubiera ido tan para adelante como fue Bonadío, y es una duda respecto de esto. Hoy es el juez que hay, y a mí hoy yo decía que me daba cierta gracia que si Bonadío quisiera algo, es que Cristina fuera presa. Y si Cristina quisiera algo, es que Bonadío no fuera el juez. Y ayer los dos fueron derrotados, porque Bonadío fue respaldado por Lorenzetti y Cristina fue protegida en el Senado. O sea que el deseo de Bonadío no se cumple por ahora, y el deseo de Cristina por ahora tampoco se cumple. Es un gesto de corporativismo, claro, pero de un corporativismo también de temor. Pues falta ver las provincias. Yo creo que en estos cuadernos me parece que falta el dominó de la obra pública que se hizo en las provincias. Y de gobernadores, y de intendentes. ¿Lo de ayer fue un gesto de corporativismo puro o también miedo a lo que pueda pasar en los distritos de cada uno de los senadores? No, yo creo que el peronismo es así, ¿eh? Yo creo que el peronismo en algún momento te suelta, o te pide que te vayas, o te tira por la ventana, pero la primera reacción siempre es corporativa. Yo me acuerdo cuando fue Menem preso, que hubo un acto en el Congreso de solidaridad con Menem. Y así en cada uno de los casos. De hecho, es paradoja de la historia, ¿no? Pero de ese espíritu se favorecen hoy al mismo tiempo los dos presidentes peronistas de democracia que están vivos, presidentes electos, que son Menem y Cristina. Menem y Cristina tienen uno condena de justicia y una investigación, y la otra una investigación muy fuerte, y en los dos casos los bloques peronistas los protegen para que no se corran. Para que no puedan ser detenidos o allanados. Y me parece que es un gran error el peronismo. El peronismo tiene muchas cosas para reflexionar respecto de esto. El peronismo, cuando el macrismo dice, el peronismo gobernó tantos años la provincia de Buenos Aires, ¿y dónde está la plata? Bueno, uno no escucha una reflexión respecto de qué pasa. El método habitual de hechos de corrupción escandalosos en la década del 90 y ahora, no hay reflexión. Entonces uno piensa, bueno, es la manera de volver al poder. Tiene que volver al poder con valores distintos, planteos distintos, gente distinta. Un poco lo que la renovación hizo en los 80. Eso no está pasando ahora. ¿Te da miedo que se produzca la gran punta cuarto? Digo, que al final del camino todo caiga, nada suceda, y Centeno sea el Pontacuarto el único condenado por Pontacuarto en la Banelco. Lo que pasa es que ahora no es Centeno solamente el que habla. Entonces ha hablado muchísimos. Y entonces son todos arrepentidos. Hay como 10, 12 personas que están hablando y diciendo nombres. Es muy impresionante. Cuando yo leí hoy la declaración del ex secretario de Abel Medina, o del secretario, que es un
pibe joven, Larraburu se llama, cientista político, que entró en la política ahí, quedó enganchado en esto. Y decir, bueno, Otavis, Larroque, hay que decir nombres ante un juez, ¿no? Y eso está pasando repetidas veces, es muy sorprendente. ¿Te parece que sería muy difícil que volviéramos a foja cero? Sí. Que esto fuera llegar hasta la próxima elección y después cayera según el resultado. Me parece que sería difícil, pero es la Argentina, qué sé yo. Igual los efectos que se están dando ya son efectos que alguna marca dejan, ¿no? Mirando la economía y escuchando a los que entrevistás, o sea, es de extremada fragilidad, hay la posibilidad... Esto es, la frase común de la crítica es, esto ya lo vivimos. Esto es lo mismo que... ¿Te parece que esto se parece a algún momento de la dictadura a esta parte? Me parece que se parece un poco al Rodrigazo, lo que yo viví en el Rodrigazo, no de manera tan acentuada. Se parece un poco al 2014 también, cuando hubo una devaluación medio como... no se parece al 2001 todavía, y me imagino que si llega a parecer eso va a pasar muchos años para que termine pareciendo eso. Era una sociedad mucho más golpeada la del 2001. No se parece a lo de Alfonsín. Alfonsín hubo años de 2000% de inflación, o sea, no es lo mismo. Pero hay algo que yo percibo como novedoso, que es la rapidez de los acontecimientos. Desde que empezó la crisis en Argentina en el 95 hasta que explotó en el 2001 pasaron 6 años. En abril la Argentina era en abril pasado era un lugar donde había afluencia de capitales. La vez pasada un funcionario de economía me contaba que en abril hubo la Spring Meeting, la reunión de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y hay un montón de actividades paralelas, y había una organizada por un banco muy importante, no sé si el JP Morgan o alguno de ellos, y hay un montón de inversores de todo el mundo, y preguntaron cuál es el país ideal para invertir este año. Y Argentina arrasó. Eso fue en abril. 2 semanas después estaba volando todo por el aire. Entonces hay una cosa, esa historia de que vos movés capitales apretando un botón que te puede dejar tierra arrasada, pero claro, en 10 minutos. Y entonces yo no sé cómo sigue esto, ¿no? Te afano algo que cuando fui a la radio, insisto, está todas las mañanas Ernesto en Radio con Vos, una gran propuesta, me hiciste hacer, y después me dejaste pensando, porque me sentí mal, que era que ordenar a los presidentes del 83 hasta parte de mejor a peor. Ordenalos. Digo, ya ahora con cuadernos. A ver, el mejor Alfonsín, sin dudar un minuto. El segundo mejor Duhalde. Me parece que Duhalde asumió en condiciones tremendas y entregó un espejo que estaba hecho añicos, como atado con cinta scotch, y ya como el país creciendo, etcétera, soportando situaciones con muchísima presión. Por supuesto que en el conteo cuento como hecho tremendo lo de Costec y Santillán, sí, claro. Pero me doy cuenta que ante semejantes crisis en otros países murieron decenas de personas, no, entonces veo ahí una... a ver, voy a dejar tanto para atrás. El peor me pareció de la Rúa. Con Menem tengo ambivalencias, es el anteúltima claramente, pero ahora que veo lo que cuesta bajar la inflación, creo que bajarla de 3.000 a 0 iba a tener un costo, pero era muy difícil. Y él logró eso, por eso fue reelecto, pero claramente los niveles de corrupción y la violencia que hubo y la instalación de una democracia mucho más mediocre y degradada que la que podíamos haber tenido, yo se la adjudico a Menem. En el medio me quedan Néstor, Cristina y Macri. Y es muy difícil. Macri es todavía tercero Néstor, entonces, en todo caso, porque la presidencia de Néstor... ¿Te quedan cuarto y quinto lugar para mejor Cristina o mejor Macri? Y me cuesta mucho evaluarlo a Macri en ese lugar. Muy probablemente no esté ni al nivel de Alfonsín, ni al nivel de Duhalde, ni al nivel de la presidencia de Néstor Kirchner. Respecto de... Pero hay que ver si hay un segundo mandato, que yo. Respecto de Cristina, todavía no lo sé. Yo creo que Néstor y Cristina tienen una gran responsabilidad en la pérdida de una oportunidad histórica. Es como si Dios en un momento hubiera dicho, bueno, les doy una oportunidad nueva, van a tener plata.
y perder la autonomía energética, perder volver con la inflación, perder los déficits de cuenta corriente y déficit fiscal, etcétera, tiene una responsabilidad enorme. Sostener un nivel de pobreza inadmisible para semejante bonanza. Al mismo tiempo que hay muchas medidas que yo les reconozco, les reivindico, sin duda, empezando por el matrimonio igualitario, que es una medida excepcional en términos de lo que nos hizo crecer a todos, y muchas muchas medidas sociales que fueron buenas en un contexto de bonanza, ¿no? Pero no, tengo una muy baja valoración de la presidencia de Cristina, realmente tengo una muy baja valoración. Sí, está bien, pero como me hiciste en la radio, me hiciste poner, así que tenés el mejor Alfonsín, después Duhalde, después Néstor. Después Cristina, después Menem y después de la Rúa. Y te faltó Macri antes de Menem. Macri está o antes o después de Cristina, depende cómo termine. O sea, te queda Alfonsín, Duhalde, Néstor, Cristina, Macri. No, Cristina o Macri, de la Rúa, Menem y de la Rúa. Hoy, 16 de agosto, están empatados. Hoy es 16 de agosto, me cuesta definirlo, sí. Ahí sentada Sarlo me dijo, nos equivocamos los que dijimos que Cristina fue. ¿Coincidís? Y yo nunca fui tan categórico. En cada momento pensé que Cristina podía volver, que también era muy improbable, que me sorprendería, porque viste, cuando vos ves en las encuestas sostenido en el tiempo que la gente la rechaza, que el 60% dice no quiero, desde el 2012 para acá, 6 años seguidos, entonces, y la ves a ella sin cambiar para tratar de seducir, abrir un agujero de eso, pero yo veía, por ejemplo, en la elección de la provincia de Buenos Aires estructuralmente que Scioli le había ganado a Macri en la provincia de Buenos Aires, con lo cual Cristina le podía ganar 2 años después al macrismo como Scioli le había ganado a Macri. Y no le ganó porque cometió un error de principiante, que es no darle las pasos a Randazzo. Y vos lo ves ahora y vos ves que cualquier peronista, a ver, Macri ganó por 2 puntos el balotaje antes de estos 4 años, cuando no había el enojo que hay con Macri, con lo cual cualquier peronista que se presenta hoy tiene una posición muy competitiva si llega el balotaje contra Macri. Entonces, decir de eso, que cualquier peronista fue, es no entender la historia. No entender la historia o ser demasiado audaz. Y yo no soy en eso demasiado audaz porque tengo cierta edad. Inclusive a mí me sorprendió cuando de la Rúa le fue tan mal, yo tenía miedo que Menem volviera. Porque decía, bueno, a Menem no le explotó de la Rúa. Y entonces mucha gente va a decir, está bien, lo que sea, yo después estuve peor que con Menem, y Menem por lo menos conducía el país. Y la sociedad se puso muy dura y votó a alguien que no conocía. Con lo cual no descarto que aparezca alguien de acá al año que viene que capitalice esa bronca que hay contra los 2 sectores líderes mayoritarios del país. María Eugenia Vidal queda golpeada después de aportes truchos y la tragedia en la escuela. Me parece que queda golpeada porque está arrastrada por la sensación de enojo en general. Lo que pasa que a María Eugenia Vidal, después de haber cuidado muchísimo su imagen, se vieron algunas cosas feas. Entonces la respuesta, vamos a hacer una auditoría de qué pasó en una campaña electoral así, es una respuesta muy débil. La posición frente al aborto, que puede ser una posición genuina, es una posición que la aleja. A ver, si uno piensa, en una punta está del PRO, está Silvia Los Penato y en la otra Michetti, uno miraba a María Eugenia Vidal como alguien que, no sé si como Los Penato, pero en una posición intermedia, moderada. Ahora vos la ves en ese tema que es tan sensible para muchos de nosotros, claramente alineada como Michetti. Y vos, en el caso de la escuela pasó, tanto con el caso de la escuela como el caso de la policía asesinada unos días antes, pasó algo que a mí me hizo acordar mucho a cosas que criticábamos de Néstor y Cristina. ¿Vos te acordás que cuando fue Cromañón, la primera bronca de Néstor, que el periodismo no aparece? Y se embroncó y empezó a hablar de los plumíferos, no qué sé qué. Y después, con 11 pasó lo mismo. Igual. Entonces yo imaginaba que María Eugenia Vidal, con esa cosa humana que tiene, iba a estar al lado de los docentes, así cuando la puteen, pero dice, yo estoy acá, déjenme darle el pésame, llamar a la familia, con la policía lo mismo, y yo entrevisté y no llamaba, y no llamó. Entonces me parece que hay un momento en el cual, por la presión del ejercicio del poder, o por lo que fuera, aparece una María Eugenia Vidal que es mucho más polémica que esa especie de hada buena que apareció cuando derrotó a Aníbal Fernández. Entonces empieza la discusión como sobre cualquier figura pública. Sí, es verdad, eso es cierto, había como una suerte de no entrarle por ese lado porque tenía y esto me parece que el dominó de las varias, otra vez el dominó de estas cosas que mencionabas le permite verla como una dirigente más y criticarla en tal sentido. Pero también puede aprender, y de hecho sigue siendo, vos ves en los indicadores de imagen, la política más querida del país, y puede aprender, y puede corregir, y puede entender. El poder hace a la gente muy cruel.
hay cosas que hacen en general a la gente cruel. El poder los hace crueles. Ser víctima muchas veces los hace crueles. Uno ve a veces a las víctimas actuar con mucha crueldad en la capacidad de comprensión de otras personas, como si hubiera una necesidad a veces de sacar la bronca hacia otros que por el dolor que uno... Y me parece que María Eugenia Vidal, para ser un poco comprensivo, está ante ese desafío. Ante el desafío de no volverse cruel con el poder, de no volverse sesgada, de no volverse insensible respecto al sufrimiento de las personas que ella gobierna, de seguir siendo lo que parecía que era ella misma. Y ahora parece como era una imagen construida y cuidada, o era algo que era de verdad. ¿A qué hora te levantas mañana? 6 menos cuarto, más o menos. Te odio profundamente. Porque vos arrancás a las 7, claro. Yo arranco 6:30. 6:30. Vivo muy cerca y soy mucho más inconsciente que vos. Son las 4, es una cosa espantosa. Gracias por venir. No, siempre, no sabes el placer que para mí venir siempre. Pero de verdad para mí también. Bueno. Y felicitaciones por la radio, porque me parece que hacen un laburo, no debería decirlo esto, pero hacen un gran laburo en toda la radio. Y está Sloto, está María O'Donnell, está Sí. Reinaldo 7K, está Ale Berco. Es la idea que yo sé que vos tenés también de construir un medio que no sea fanático, que no esté claro. dentro de la grieta, que vos sabés que hay periodistas que se podrán equivocar, como podríamos, vos y yo en esta charla nos equivocamos 1000 veces seguro, pero no estás jugando para nadie, estás tratando de pensar y que no somos dueños de la verdad, que el de otro lado de la cámara o que el otro lado del parlante está como dialogando con alguien que dice, mira, yo la veo así, ahora tal vez la veo así, me equivoco y la razón la tenés vos. Un gerente una vez me retó de otro lugar. Me dijo, usás mucho la expresión a mí me parece. Es que a mí me parece, o sea, no estoy tan seguro de tantas cosas. Me parece que el a mí me parecismo es un gesto de movida genuino. Hay pocos rosarinos, solo Reinaldo, pero bueno, ya veremos qué hacemos con él. Gracias Son todos bienvenidos. Gracias por venir. No, por favor. Esto es Luis Novares Entrevista. Hasta la próxima.